Marido falleció y en su funeral la esposa recibió un mensaje. Él aún vive, no confíes en nadie. Las manos de Verónica temblaban mientras sostenía el papel arrugado bajo la tenue luz de su recámara. Sus ojos recorrían una y otra vez las mismas palabras escritas con tinta negra, palabras que no tenían ningún sentido, pero que al mismo tiempo lo cambiaban absolutamente todo. Él todavía vive. No confíes en nadie. Ella dejó caer la nota sobre su regazo y miró hacia la ventana, donde las luces de San Diego parpadeaban en la distancia como testigos silenciosos de su confusión. Apenas hacía unas horas había estado frente al ataúd de su esposo, rodeada de cientos de personas que lloraban su partida, y ahora alguien le decía que Daniel seguía con vida. Verónica cerró los ojos y trató de recordar cada detalle del funeral, cada rostro, cada gesto sospechoso. Necesitaba entender quién le había enviado ese mensaje y por qué lo había hecho justo en el momento más doloroso de su vida. 12 horas antes, Verónica Esquivel había despertado en su cama con una sensación de vacío que le oprimía el pecho. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado que solo existe cuando alguien importante ya no está. Ella miró hacia el lado derecho de la cama, donde Daniel solía dormir, y vio las sábanas perfectamente tendidas, frías, sin vida. Hacía 3 días que su esposo había muerto en un terrible accidente automovilístico en la carretera que conectaba San Diego con Tijuana. Según el reporte policial, Daniel perdió el control de su camioneta en una curva peligrosa. El vehículo se volcó varias veces y terminó incendiándose. Los paramédicos llegaron demasiado tarde. El cuerpo quedó tan carbonizado que la identificación tuvo que hacerse mediante los objetos personales que llevaba: su reloj de oro, su anillo de matrimonio y su cartera con las identificaciones. Verónica se levantó de la cama y caminó descalza hasta el baño. Se miró en el espejo y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, su piel lucía pálida y sin vida, y su cabello negro caía desordenado sobre sus hombros. Ella tenía 40 años, pero en ese momento se sentía como si tuviera 100. Durante 15 años había sido la esposa de Daniel Rojas, el exitoso empresario de importaciones y exportaciones, el hombre respetado en la comunidad latina de San Diego, el esposo que siempre llegaba tarde a casa, pero que aseguraba estar construyendo un futuro mejor para ambos. Y ahora ese futuro se había desvanecido en cuestión de segundos, consumido por el fuego igual que el cuerpo de su esposo. Ella se duchó rápidamente, dejando que el agua caliente recorriera su cuerpo, mientras intentaba encontrar fuerzas para enfrentar el día. El funeral estaba programado para las 11 de la mañana en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, una construcción histórica ubicada en el corazón de Little Italy, donde la familia Rojas había asistido durante generaciones. Verónica sabía que la iglesia estaría repleta. Daniel era conocido por muchas personas. Tenía socios comerciales, empleados, amigos de la universidad, clientes importantes y toda una red de contactos que había cultivado durante años. Todos querrían despedirse de él, todos querrían darle el pésame a la viuda, y ella tendría que mantenerse firme y digna, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Después de vestirse con un elegante traje negro de 2 piezas, Verónica bajó las escaleras de su casa, una hermosa residencia estilo español ubicada en North Park, con techos altos, pisos de madera y ventanales que dejaban entrar la luz del sol californiano. La casa siempre había sido su refugio, el lugar donde se sentía segura, pero ahora las paredes le parecían opresivas, como si guardaran secretos que ella no conocía. Verónica tomó su bolso, sus llaves y salió hacia el garaje, donde su Mercedes negro la esperaba. Conducir hasta la iglesia le tomó 20 minutos. 20 minutos durante los cuales su mente no dejó de darle vueltas a los últimos días que había pasado con Daniel.
Él había estado distante, preocupado, con frecuentes llamadas telefónicas que atendía en privado. Cuando ella le preguntaba qué pasaba, él simplemente sonreía y le decía que eran asuntos de negocios, nada de qué preocuparse. Cuando Verónica llegó a la iglesia, ya había docenas de personas esperando afuera. El estacionamiento estaba completamente lleno. Ella tuvo que dejar su auto a 2 cuadras de distancia y caminar bajo el sol abrasador de septiembre. Mientras se acercaba, podía ver los arreglos florales gigantescos que flanqueaban la entrada principal. Coronas de rosas blancas y lirios que despedían un aroma dulzón y mareante. La gente la miraba con expresiones de lástima y compasión. Algunos se acercaban para abrazarla, otros simplemente inclinaban la cabeza en señal de respeto. Verónica agradecía con voz quebrada y seguía avanzando, un paso tras otro, tratando de no colapsar ahí mismo en medio de la calle. Al entrar en la iglesia, Verónica sintió que el aire se volvía más pesado. La nave estaba repleta de bancas ocupadas, el altar decorado con más flores y al centro el ataúd cerrado de caoba oscura donde descansaba el cuerpo de Daniel. Ella caminó por el pasillo central mientras todos los presentes se ponían de pie en señal de respeto. Sus tacones resonaban contra el piso de mármol. Cada paso era un eco que reverberaba en las paredes antiguas de la iglesia. Verónica llegó hasta la primera banca, donde ya estaban sentados Adrián Rojas, el hermano mayor de Daniel, junto con su esposa Mónica y sus 2 hijos adolescentes. Adrián era un hombre de 48 años, abogado de profesión, con el cabello gris peinado hacia atrás y una mirada fría que siempre había incomodado a Verónica. Él se puso de pie cuando ella llegó y le dio un abrazo breve, casi mecánico. La ceremonia comenzó con las palabras del padre Sebastián, un sacerdote mayor que había conocido a la familia Rojas desde que Daniel y Adrián eran niños. El padre habló sobre la vida, la muerte, el paso efímero por este mundo y la esperanza de la resurrección. Sus palabras flotaban en el aire, pero Verónica apenas las escuchaba. Su mirada estaba fija en el ataúd, en esa caja de madera que supuestamente contenía los restos de su esposo. Se preguntaba si realmente Daniel estaba ahí dentro, si su alma había partido o si todavía quedaba algo de él en este mundo. Varias personas pasaron al frente para dar testimonios sobre la vida de Daniel. Un socio comercial habló de su integridad en los negocios. Un amigo de la universidad recordó anécdotas divertidas de juventud. Un empleado agradeció las oportunidades que Daniel le había dado. Cada historia pintaba la imagen de un hombre exitoso, generoso y querido. Fue entonces cuando Verónica notó algo extraño. Mientras el tercer orador daba su discurso, ella observó que Adrián sacaba su teléfono celular y revisaba un mensaje. Su expresión cambió sutilmente. Una arruga apareció en su frente y sus labios se apretaron en una línea delgada. Después, guardó el teléfono rápidamente y miró hacia atrás, como si estuviera buscando a alguien entre la multitud. Verónica siguió su mirada y vio que Adrián hacía contacto visual con un hombre alto y robusto que estaba parado junto a una de las columnas laterales. El hombre asintió levemente y salió de la iglesia sin hacer ruido. Verónica frunció el ceño. Ese intercambio le pareció sospechoso, pero no tuvo tiempo de pensar en ello, porque en ese momento el padre Sebastián invitaba a todos a ponerse de pie para la oración final. Después de la ceremonia religiosa, el cortejo fúnebre se dirigió al cementerio Holy Cross, ubicado en las colinas del sur de San Diego. El camino serpenteaba entre cipreses y lápidas de mármol, bajo un cielo azul despejado que contrastaba cruelmente con la oscuridad del momento. Cuando llegaron a la tumba, el ataúd fue bajado lentamente mientras el padre Sebastián recitaba las últimas oraciones. Verónica arrojó un puñado de tierra sobre la caja de madera y sintió que una parte de ella también estaba siendo enterrada. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, sin control, sin vergüenza. Este era el final definitivo.
el último adiós al hombre con quien había compartido 15 años de su vida. Pero justo cuando Verónica se disponía a alejarse de la tumba, un joven vestido con uniforme de mensajería se acercó discretamente. Él llevaba una gorra que le cubría parte del rostro y un sobre manila en las manos. El mensajero se acercó a Verónica con pasos rápidos y le extendió el sobre sin decir una palabra. Ella lo tomó automáticamente, confundida, y cuando iba a preguntar quién lo enviaba, el joven ya había desaparecido entre la multitud de dolientes. Verónica miró el sobre. No tenía remitente, no tenía ninguna marca distintiva, solo su nombre escrito con letra de molde en la parte frontal. Ella lo guardó en su bolso, pensando que tal vez era algún mensaje de condolencias de alguien que no pudo asistir al funeral. Después del entierro, todos regresaron a la casa de Adrián para la recepción. Era una mansión en La Joya, con vista al Océano Pacífico, donde se había preparado un banquete con comida mexicana tradicional: tamales, pozole, mole, tortillas hechas a mano. Los invitados llenaban los salones, conversaban en voz baja, compartían recuerdos de Daniel y trataban de consolar a Verónica. Ella se movía entre la gente como un fantasma, sonriendo débilmente, agradeciendo las palabras amables, pero sin estar realmente presente. Su mente seguía atrapada en ese momento junto a la tumba, en la imagen del ataúd descendiendo hacia la oscuridad de la tierra. Fue mientras estaba en la cocina sirviéndose un vaso de agua cuando Verónica notó algo más que le pareció extraño. A través de la ventana podía ver el jardín trasero, donde Adrián estaba teniendo una conversación intensa con una mujer que Verónica nunca había visto antes. La mujer era joven, tal vez de unos 35 años, con cabello castaño largo y un vestido negro ceñido que resaltaba su figura. Estaba llorando, y Adrián parecía estar tratando de calmarla, pero sus gestos eran bruscos, casi agresivos. En un momento dado, Adrián tomó a la mujer del brazo y la jaló hacia un rincón más privado del jardín, lejos de las miradas curiosas. Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Ella salió de la cocina y se dirigió hacia el jardín, pero para cuando llegó, tanto Adrián como la mujer misteriosa habían desaparecido. Verónica preguntó a algunos invitados si sabían quién era esa mujer, pero nadie parecía tener información. Una prima lejana comentó que tal vez era alguna empleada de la empresa de Daniel, pero no estaba segura. Verónica decidió que más tarde le preguntaría directamente a Adrián. Por ahora, solo quería que este día terminara, quería regresar a su casa, meterse en la cama y dormir hasta olvidar todo el dolor que sentía. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte del Pacífico, Verónica se despidió de los últimos invitados y condujo de regreso a North Park. La casa estaba a oscuras y silenciosa cuando llegó. Ella dejó su bolso sobre la mesa del comedor y subió directamente a su recámara. Se quitó los zapatos, el traje negro y se puso una pijama cómoda. Estaba exhausta, física y emocionalmente agotada, pero sabía que no podría dormir. Su mente estaba demasiado activa, demasiado llena de preguntas sin respuesta. Fue entonces cuando recordó el sobre. Verónica bajó corriendo las escaleras, tomó su bolso y sacó el sobre manila que el mensajero le había entregado en el cementerio. Se sentó en el sofá de la sala y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel doblada. Ella la desplegó lentamente y leyó las palabras escritas con tinta negra. Él todavía vive. No confíes en nadie. Verónica sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Leyó la nota una segunda vez, una tercera vez, tratando de encontrarle algún sentido. ¿Era una broma cruel? ¿Era la obra de algún loco? ¿O había algo de verdad en esas palabras? Ella se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. Su corazón latía con fuerza, sus pensamientos se aceleraban. Si Daniel estaba vivo, ¿dónde estaba?
¿Por qué había fingido su muerte? ¿Y quién había enviado esa nota? Las preguntas se multiplicaban en su mente como un virus imparable. Verónica sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba investigar, necesitaba descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Decidió comenzar por revisar los objetos personales de Daniel. Subió a la recámara principal y abrió el closet donde su esposo guardaba su ropa y sus pertenencias. Sacó cajas de zapatos, revisó los bolsillos de sus trajes, inspeccionó cada rincón buscando algo, cualquier cosa que pudiera darle una pista. Después se dirigió al estudio de Daniel, una habitación en el segundo piso que él siempre mantenía bajo llave y donde supuestamente trabajaba en sus asuntos de negocios. Verónica tomó el juego de llaves que Daniel guardaba en su buró y encontró la que abría la puerta del estudio. La habitación estaba impecablemente ordenada. Un escritorio de madera oscura dominaba el espacio, flanqueado por estanterías llenas de libros de negocios, derecho internacional y comercio exterior. Verónica encendió la lámpara del escritorio y comenzó a revisar los cajones. Encontró documentos de contratos, facturas, correspondencia con clientes, nada fuera de lo común. Pero cuando abrió el último cajón, el más profundo, encontró una carpeta de Manila que llamó su atención. La carpeta estaba marcada con la palabra confidencial, escrita en letras rojas. Verónica abrió la carpeta y su corazón dio un vuelco. Dentro había extractos bancarios de cuentas que ella no conocía, cuentas en bancos de las Islas Caimán y Panamá, con saldos que sumaban millones de dólares. También había copias de pasaportes con la foto de Daniel, pero con nombres diferentes: Ricardo Mendoza, Carlos Vega, Javier Ruiz. Verónica sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Quién era realmente el hombre con quien se había casado? Siguió revisando la carpeta y encontró fotografías. En una de ellas, Daniel aparecía en una playa tropical junto a una mujer. Verónica acercó la foto a la luz y reconoció a la mujer inmediatamente. Era la misma que había visto llorando en el jardín de la casa de Adrián. La misma mujer misteriosa que parecía tener alguna conexión importante con su difunto esposo. Verónica sintió que las lágrimas volvían a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia y traición. Daniel le había mentido durante años, había llevado una vida secreta que ella nunca sospechó, y ahora alguien le estaba diciendo que él seguía vivo. Verónica tomó la carpeta completa y la llevó a su recámara. Se sentó en la cama y siguió revisando cada documento, cada fotografía, tratando de armar el rompecabezas de la vida oculta de su esposo. Había recibos de hoteles en Tijuana, Guadalajara y Ciudad de México. Había números telefónicos anotados en pedazos de papel sin ningún nombre asociado. Había anotaciones crípticas que hablaban de envíos, mercancía y contactos. La noche avanzaba y Verónica no podía detenerse. Cada nuevo descubrimiento la sumergía más profundo en un mundo de sombras y mentiras. Se preguntaba cómo había sido tan ciega, cómo no había notado las señales. Daniel viajaba constantemente, llegaba tarde a casa, recibía llamadas a deshoras y ella siempre había aceptado sus explicaciones sin cuestionarlas. Había confiado en él completamente y ahora esa confianza se sentía como la peor de las ingenuidades. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, Verónica finalmente dejó los documentos a un lado y se recostó en la cama. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: dolor, ira, confusión, miedo. Pero en medio de todo ese caos, una certeza comenzaba a formarse. Ella necesitaba ayuda para desentrañar este misterio. No podía hacerlo sola. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien que tuviera las habilidades y los recursos para investigar a fondo. Y solo había una persona que cumplía con esos requisitos: Miguel Alvarado, su amigo de la infancia, el periodista investigativo que ahora trabajaba para uno de los principales diarios de San Diego. Verónica tomó su teléfono celular
y buscó el número de Miguel en sus contactos. Hacía meses que no hablaban, tal vez incluso un año. La vida los había llevado por caminos diferentes, pero ella sabía que Miguel siempre había estado ahí para ella en los momentos más difíciles. Escribió un mensaje de texto. Miguel, necesito verte urgentemente. Es sobre Daniel. Por favor, llámame en cuanto puedas. Presionó enviar y dejó el teléfono sobre la mesita de noche. Cerró los ojos y trató de descansar, pero el sueño no llegaba. Las palabras de la nota seguían resonando en su cabeza como un eco persistente. Él todavía vive. No confíes en nadie. Verónica se levantó nuevamente y caminó hasta la ventana. Desde ahí podía ver las luces de la ciudad parpadeando en la oscuridad. San Diego, la ciudad que siempre había sido su hogar, ahora le parecía un lugar extraño y peligroso, lleno de secretos que esperaban ser descubiertos. Ella apretó la nota contra su pecho y se hizo una promesa silenciosa. No descansaría hasta encontrar la verdad, hasta saber si Daniel realmente estaba muerto o si, contra toda lógica, seguía vivo en algún lugar. Y si estaba vivo, si todo había sido una farsa elaborada, entonces ella se encargaría de que pagara por cada lágrima que le había hecho derramar, por cada mentira que le había dicho, por cada día de su vida que había construido sobre cimientos falsos. La noche finalmente se dio paso al amanecer. Los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada y suave. Verónica seguía de pie junto a la ventana, con los ojos enrojecidos y el cuerpo agotado, pero con una determinación férrea que no había sentido en años. Su vida, tal como la conocía, había terminado, pero una nueva historia estaba comenzando, una historia llena de misterios, peligros y verdades ocultas. Y ella estaba lista para enfrentarla, sin importar las consecuencias. Antes de despedirnos de este primer capítulo, queremos saber de dónde nos estás viendo. ¿Desde qué país o ciudad nos acompañas en esta historia? Nos encanta leer sus comentarios y saber que están ahí, del otro lado de la pantalla, viviendo cada momento de esta travesía junto a Verónica. Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte tus teorías sobre lo que realmente le sucedió a Daniel. La historia apenas comienza y los secretos más oscuros todavía están por revelarse. Miguel Alvarado llegó a la casa de Verónica exactamente a las 9 de la mañana del día siguiente. Ella había pasado la noche entera sin dormir, revisando una y otra vez los documentos que había encontrado en el estudio de Daniel, tratando de encontrarle sentido a la maraña de mentiras que su esposo había tejido durante años. Cuando escuchó el timbre, Verónica se miró en el espejo del recibidor y vio el reflejo de una mujer destruida. Sus ojos estaban hinchados, su piel lucía pálida y su cabello negro estaba despeinado. No le importó. Abrió la puerta y ahí estaba Miguel, con su eterno maletín de cuero gastado y una expresión de preocupación genuina en el rostro. Miguel tenía 42 años, pero su cabello ya mostraba canas prematuras en las sienes. Era un hombre de estatura media, complexión delgada, con lentes de armazón metálico que le daban un aire intelectual. Vestía jeans oscuros y una camisa de mezclilla arremangada hasta los codos. Sus manos ásperas delataban años de trabajo duro, no solo frente a la computadora, sino en las calles, investigando historias que nadie más quería tocar. Miguel y Verónica se habían conocido en la primaria, en una escuela pública del barrio Logan, donde ambos crecieron como hijos de inmigrantes mexicanos que buscaban el sueño americano. Habían sido inseparables durante la infancia y la adolescencia, pero la vida adulta los había distanciado. Miguel se dedicó al periodismo de investigación, especializándose en casos de corrupción y crimen organizado, mientras que Verónica abrió su galería de arte y se casó con Daniel. Aún así, la amistad entre ellos nunca se rompió del todo, solo se durmió esperando ser despertada. Verónica lo dejó pasar sin decir palabra.
Él cerró la puerta detrás de sí y la siguió hasta la sala. Ella le sirvió café que había preparado hacía horas y que ya estaba frío, pero ninguno de los dos lo tocó. Verónica le entregó la nota que había recibido en el cementerio y observó cómo Miguel la leía con el ceño fruncido. Después ella extendió sobre la mesa de centro todos los documentos que había encontrado. Los extractos bancarios de las cuentas en paraísos fiscales, los pasaportes falsos con diferentes nombres, las fotografías de Daniel con aquella mujer desconocida, los recibos de hoteles y los números telefónicos sin identificar. Miguel tomó cada documento con cuidado, examinándolo con la meticulosidad de un detective experimentado. Sus ojos se movían rápidamente detrás de los lentes, procesando información, conectando puntos, formulando teorías. Después de varios minutos de silencio, Miguel finalmente habló. Le dijo a Verónica que la nota podía ser muchas cosas. Una broma macabra de alguien que quería lastimarla, una advertencia real de alguien que sabía la verdad, o incluso una trampa diseñada para hacerla actuar de cierta manera. Pero los documentos que ella había encontrado eran otra historia completamente diferente. Esos documentos pintaban la imagen de un hombre que vivía una doble vida, que manejaba cantidades enormes de dinero a través de cuentas offshore, que usaba identidades falsas para viajar y que aparentemente tenía una relación íntima con una mujer que no era su esposa. Miguel le preguntó a Verónica si alguna vez había sospechado algo, si Daniel había dado señales de estar involucrado en actividades ilegales. Ella negó con la cabeza, sintiéndose estúpida y ciega. Le contó que Daniel siempre le había dicho que sus viajes eran por negocios legítimos, que sus reuniones tardías eran con clientes importantes, que su empresa de importación y exportación era completamente legal y transparente. Miguel tomó su maletín y sacó una laptop. Le explicó a Verónica que necesitaban investigar a fondo la empresa de Daniel, revisar registros públicos, buscar conexiones sospechosas y rastrear el dinero. Le advirtió que si Daniel realmente estaba involucrado en actividades criminales, entonces ella también podría estar en peligro. Las organizaciones criminales no perdonaban, no olvidaban y no dejaban cabos sueltos. Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero asintió con determinación. Ya no había vuelta atrás. Necesitaba saber la verdad, sin importar las consecuencias. Durante las siguientes horas, Miguel y Verónica trabajaron juntos como un equipo perfectamente coordinado. Él comenzó a buscar información en bases de datos públicas, registros comerciales y archivos de noticias, mientras que ella llamaba a conocidos de Daniel, tratando de obtener información adicional sin levantar sospechas. Miguel descubrió que la empresa de Daniel, llamada Comercio Global Rojas, estaba registrada oficialmente como una compañía de importación de productos textiles, electrónicos y alimentos desde México, Centroamérica y Sudamérica. En papel, todo parecía legítimo. La empresa tenía licencias vigentes, pagaba impuestos y empleaba a una docena de personas. Pero cuando Miguel comenzó a investigar más profundo, encontró irregularidades preocupantes. Varias de las direcciones listadas como almacenes de la compañía resultaron ser edificios abandonados o propiedades que no existían. Algunos de los proveedores registrados eran empresas fantasma, sin empleados reales ni operaciones verificables. Miguel hizo algunas llamadas a sus contactos en la aduana y la patrulla fronteriza. Uno de sus informantes, un agente que le había ayudado en investigaciones previas, le confirmó que el nombre de Daniel Rojas había aparecido en reportes de inteligencia relacionados con posible tráfico de mercancía ilegal. No había suficiente evidencia para abrir una investigación formal, pero las autoridades lo tenían en su radar. El agente le mencionó que Daniel frecuentemente cruzaba la frontera hacia Tijuana y que en varias ocasiones sus vehículos habían sido seleccionados para inspecciones secundarias, aunque nunca se había encontrado nada incriminatorio.
Era como si Daniel supiera exactamente cómo evitar ser atrapado, como si tuviera información privilegiada sobre los procedimientos de inspección. Verónica escuchaba todo esto con una mezcla de horror y fascinación. El hombre con quien se había casado era un completo desconocido. Ella le preguntó a Miguel qué tipo de mercancía ilegal podría estar traficando Daniel. Miguel le explicó que en la frontera entre San Diego y Tijuana se movía de todo: drogas, armas, dinero en efectivo, personas indocumentadas e incluso productos falsificados o robados. Sin más evidencia concreta, era imposible saber exactamente en qué estaba metido Daniel, pero las señales apuntaban a algo grande y peligroso. Miguel entonces se enfocó en rastrear las cuentas bancarias offshore. Utilizó software especializado y contactos en el mundo del periodismo de investigación financiera para obtener información sobre los bancos en las Islas Caimán y Panamá, donde Daniel tenía depositados millones de dólares. Descubrió que el dinero había sido transferido en cantidades pequeñas durante varios años, probablemente para evitar alertas de las autoridades financieras. Era una técnica clásica de lavado de dinero: dividir grandes sumas en transacciones más pequeñas que pasaran desapercibidas. También encontró que algunas de esas cuentas estaban vinculadas a compañías registradas en paraísos fiscales con nombres genéricos como Global Trading Solutions o International Commerce Partners. Todas tenían la misma estructura: director y accionista único registrado bajo un nombre falso, dirección postal en un edificio de oficinas compartidas y 0 empleados reales. Mientras Miguel trabajaba en su laptop, Verónica decidió que era momento de confrontar a Adrián directamente. Tomó su teléfono y le marcó a su cuñado. Adrián contestó después de varios timbrazos. Su voz sonaba tensa y apurada. Verónica le dijo que necesitaba hablar con él urgentemente sobre los negocios de Daniel, que había encontrado documentos preocupantes y que necesitaba respuestas. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente, Adrián accedió a reunirse con ella, pero no en su oficina ni en su casa, sino en un lugar neutral. Le dio la dirección de un café en La Joya, cerca del océano, y le dijo que la esperaría ahí en 1 hora. Verónica le informó a Miguel sobre la reunión y él insistió en acompañarla. Ella aceptó, sintiéndose aliviada de no tener que enfrentar a Adrián sola. Ambos subieron al auto de Miguel, un Honda Civic viejo pero confiable, y condujeron hacia La Joya. Durante el trayecto, Miguel le aconsejó a Verónica que no revelara toda la información que tenían, que fuera cuidadosa con sus preguntas y que observara las reacciones de Adrián. Si él estaba involucrado en los negocios sucios de Daniel, entonces probablemente intentaría desviar la conversación o incluso amenazarla sutilmente. Llegaron al café, un establecimiento elegante con vista al mar donde turistas y residentes adinerados disfrutaban de lates caros y pasteles artesanales. Adrián ya estaba sentado en una mesa del rincón, vestido con un traje gris oscuro y corbata azul marino. Su rostro mostraba señales de cansancio, ojeras profundas y una barba incipiente que normalmente él nunca permitiría. Cuando vio que Verónica venía acompañada de Miguel, su expresión se endureció. Adrián conocía a Miguel de años atrás y sabía que era periodista de investigación. Eso definitivamente no le gustó. Verónica y Miguel se sentaron frente a Adrián. Ella fue directa al grano. Le dijo que había encontrado documentos en el estudio de Daniel que sugerían actividades ilegales, cuentas bancarias ocultas, pasaportes falsos, conexiones con empresas fantasma. Le preguntó qué sabía él sobre todo eso. Adrián tomó un sorbo de su café expreso antes de responder. Cuando finalmente habló, su voz era fría y calculada. Le dijo a Verónica que no sabía de qué estaba hablando, que Daniel manejaba sus negocios de manera independiente y que él, como hermano y abogado, solo lo asesoraba en asuntos legales generales. Negó tener conocimiento de cuentas offshore o identidades falsas. Verónica no le creyó ni una palabra.
Ella sacó su teléfono y le mostró fotografías que había tomado de los documentos. Adrián las miró brevemente y luego apartó la vista con expresión molesta. Le dijo que guardara esas cosas, que no sabía en qué problemas se estaba metiendo. Le advirtió que hay cosas que es mejor dejar enterradas junto con los muertos, que Daniel, evidentemente, tenía secretos que no quería que nadie conociera y que ella debería respetar eso. Miguel intervino entonces, preguntándole directamente a Adrián si Daniel estaba involucrado en tráfico de mercancía ilegal. Adrián lo miró con ojos entrecerrados y le respondió que no tenía por qué contestar preguntas de un periodista, que esa conversación era privada entre familiares. La tensión en la mesa era palpable. Verónica insistió. Le dijo a Adrián que ella tenía derecho a saber la verdad sobre su esposo, que había vivido 15 años con un hombre que aparentemente era un criminal. Adrián se inclinó hacia adelante, acercando su rostro al de Verónica, y le habló en voz baja, pero con un tono amenazante. Le dijo que ella no entendía en qué mundo se había estado moviendo Daniel, que había gente peligrosa involucrada, gente que no dudaría en hacerle daño si descubría que ella estaba husmeando en asuntos que no le concernían. Le advirtió que dejara las cosas como estaban, que cobrara el seguro de vida que Daniel había dejado, que vendiera la casa y que se mudara lejos de San Diego para empezar de nuevo. Le dijo que esa era la única manera de mantenerse a salvo. Verónica sintió que la sangre se le helaba en las venas, no por miedo, sino por rabia. Le preguntó a Adrián si él estaba amenazándola. Él negó con la cabeza, pero su expresión decía lo contrario. Le repitió que solo estaba tratando de protegerla, que era lo que Daniel hubiera querido. Después se puso de pie, dejó un billete de $20 sobre la mesa para pagar su café y se marchó sin decir nada más. Verónica y Miguel se quedaron ahí sentados, procesando lo que acababa de suceder. Era claro que Adrián sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. También era claro que él estaba asustado, y eso significaba que la situación era aún más peligrosa de lo que habían imaginado. De regreso en el auto, Miguel le dijo a Verónica que necesitaban encontrar a la mujer de las fotografías, la que había estado llorando en el funeral. Si ella era la amante de Daniel, entonces probablemente sabía detalles íntimos de su vida que Verónica desconocía. Miguel tenía contactos en la comunidad latina de San Diego y decidió utilizarlos para localizar a la mujer misteriosa. Le pidió a Verónica que le enviara las fotografías que había encontrado en el estudio de Daniel. Ella lo hizo inmediatamente y Miguel comenzó a hacer llamadas mientras conducía de regreso a North Park. Esa tarde, mientras Verónica trataba de mantener una apariencia de normalidad, atendiendo algunos asuntos pendientes de la galería de arte, Miguel trabajaba incansablemente siguiendo pistas. Mostró las fotografías a varios de sus contactos, desde dueños de restaurantes hasta líderes comunitarios, hasta que finalmente alguien reconoció a la mujer. Se llamaba Claudia Marentes, de 35 años, originaria de Guadalajara pero radicada en San Diego desde hacía una década. Trabajaba como relacionista pública para una empresa de bienes raíces de lujo y era conocida por frecuentar los círculos sociales de empresarios exitosos. Miguel consiguió su dirección y su número telefónico a través de un contacto en el Departamento de Registros Públicos. Al día siguiente, Miguel decidió abordar a Claudia directamente. Fue hasta su apartamento en el exclusivo barrio de Hillcrest, un edificio moderno de 5 pisos con portero y seguridad. Miguel se identificó como periodista y le dijo al portero que necesitaba hablar con la señorita Marentes sobre un artículo que estaba escribiendo. El portero llamó al apartamento y después de unos minutos le dio acceso. Miguel subió al 4º piso y tocó la puerta del apartamento 408. Claudia abrió la puerta vestida con ropa deportiva, como si acabara de regresar del gimnasio. Era una mujer atractiva,
de cabello castaño largo, ojos verdes y una figura esbelta. Cuando Miguel se presentó y mencionó el nombre de Daniel Rojas, el rostro de Claudia se descompuso. Trató de cerrar la puerta, pero Miguel puso su pie para impedirlo. Le suplicó que le diera solo 5 minutos, que él sabía que ella y Daniel habían tenido una relación y que necesitaba información para ayudar a la viuda. Claudia dudó, pero finalmente accedió a hablar. Lo dejó pasar al apartamento, que estaba decorado con muebles modernos y minimalistas. Se sentaron en la sala y Claudia comenzó a hablar con voz temblorosa. Le confesó a Miguel que sí, ella había sido la amante de Daniel durante los últimos 3 años. Se conocieron en un evento de negocios en el Hotel del Coronado y la conexión entre ellos fue instantánea. Daniel le había dicho que su matrimonio con Verónica estaba muerto, que solo permanecían juntos por apariencias y que él planeaba divorciarse pronto. Claudia se enamoró perdidamente de él. Daniel la trataba como una reina, le compraba regalos caros, la llevaba a viajes románticos a Cabo San Lucas, Puerto Vallarta y Cancún. Ella creía que finalmente había encontrado al amor de su vida. Pero en las últimas semanas, antes de su muerte, Daniel había cambiado. Estaba nervioso, paranoico, revisaba constantemente su teléfono y miraba sobre su hombro como si alguien lo estuviera siguiendo. Una noche, después de hacer el amor, Daniel le confesó que estaba en problemas serios. Le dijo que había hecho negocios con gente peligrosa, que les debía dinero o favores que no podía pagar y que temía por su vida. Claudia le rogó que fuera a la policía, que buscara protección, pero Daniel le dijo que eso solo empeoraría las cosas. Le hizo prometer que si algo le pasaba, ella no buscaría venganza ni hablaría con nadie sobre su relación. Claudia le prometió, pero ahora que él estaba muerto, esa promesa le pesaba como una losa de cemento. Miguel le preguntó si Daniel había mencionado nombres específicos, organizaciones o detalles sobre los negocios ilegales. Claudia negó con la cabeza. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Le dijo que Daniel siempre fue muy cuidadoso de no darle información específica. Decía que era para protegerla. Lo único que ella sabía era que él cruzaba frecuentemente la frontera hacia Tijuana y que tenía reuniones con gente que él describía como socios muy poderosos. En una ocasión, Claudia lo vio contando grandes cantidades de efectivo en el baúl de su camioneta, miles y miles de dólares en billetes de 100. Cuando ella le preguntó de dónde venía todo ese dinero, Daniel simplemente sonrió y le dijo que no se preocupara, que él sabía cómo manejar sus negocios. Miguel le preguntó si ella creía que Daniel realmente había muerto en el accidente. Claudia lo miró con ojos sorprendidos. Le dijo que por supuesto que creía que estaba muerto, que ella había visto el ataúd en el funeral, que había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Pero después Miguel le contó sobre la nota misteriosa que Verónica había recibido, la nota que decía que Daniel todavía estaba vivo. Claudia se quedó en silencio por un largo momento, procesando esa información. Finalmente admitió que durante los últimos días, antes del supuesto accidente, Daniel le había hecho preguntas extrañas sobre cómo desaparecer, sobre cómo una persona podría empezar una nueva vida en otro país con una identidad diferente. Ella pensó que eran solo fantasías, que él estaba estresado por el trabajo, pero ahora todo cobraba un sentido siniestro. Miguel le preguntó si ella estaría dispuesta a hablar con Verónica directamente, a contarle todo lo que sabía. Claudia dudó. Le dijo que sentía una culpa terrible por haber sido la amante del esposo de otra mujer, que no quería causar más dolor. Pero Miguel la convenció diciéndole que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir en la ignorancia. Claudia finalmente accedió. Le dio a Miguel su número telefónico y le dijo que podía llamarla cuando Verónica estuviera lista para hablar. Cuando Miguel regresó a la casa de Verónica esa tarde, ella estaba sentada en el patio trasero mirando el atardecer con una copa de vino en la mano.
Él se sentó a su lado y le contó todo lo que Claudia le había revelado. Verónica escuchó en silencio, sin interrumpir, aunque por dentro sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos una y otra vez. No solo Daniel le había sido infiel durante 3 años, sino que aparentemente había planeado divorciarse y comenzar una nueva vida con su amante. Todo su matrimonio había sido una mentira, una farsa elaborada. Ella le había dado los mejores años de su vida a un hombre que nunca la había amado realmente. Después de que Miguel terminó de hablar, Verónica permaneció callada por varios minutos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ella no hizo ningún esfuerzo por limpiarlas. Finalmente, habló con voz quebrada. Le dijo a Miguel que quería conocer a Claudia, que necesitaba escuchar la verdad directamente de ella, que necesitaba mirar a los ojos a la mujer que había compartido la cama de su esposo. Miguel asintió y sacó su teléfono. Marcó el número de Claudia y puso el altavoz. Después de 3 timbrazos, Claudia contestó. Miguel le explicó que estaba con Verónica y que ella quería hablar. Hubo un silencio incómodo y después Claudia aceptó reunirse con ellas al día siguiente. Esa noche, Verónica no pudo dormir nuevamente. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Daniel realmente había muerto en el accidente o había fingido su muerte para escapar de sus problemas? ¿Quién le había enviado la nota misteriosa y por qué? ¿Adrián estaba involucrado en los negocios ilegales de su hermano? ¿Y qué papel jugaba Claudia en todo esto? Cada respuesta que encontraba solo generaba más preguntas, como si estuviera tratando de armar un rompecabezas gigantesco con la mitad de las piezas perdidas. A las 3 de la mañana, Verónica se levantó y bajó al estudio de Daniel. Volvió a revisar los documentos, esta vez con más cuidado, buscando detalles que hubiera pasado por alto la primera vez. Encontró un cuaderno escondido detrás de los libros en una de las estanterías. El cuaderno contenía anotaciones en código, combinaciones de números y letras que no tenían sentido aparente. También había dibujos extraños, mapas rudimentarios de lo que parecía ser la zona fronteriza entre San Diego y Tijuana, con ciertas ubicaciones marcadas con X rojas. Verónica tomó fotografías de cada página del cuaderno y se las envió a Miguel por mensaje de texto. Al amanecer, Miguel ya había comenzado a analizar las imágenes. Utilizó software de descifrado y consultó con un experto en criptografía que le debía un favor. Después de varias horas de trabajo, lograron descifrar parte del código. Las anotaciones eran registros de envíos, fechas, cantidades y ubicaciones de entrega. Todo apuntaba a una operación de tráfico bien organizada que había estado funcionando durante años. Los números coincidían con las cantidades de dinero depositadas en las cuentas offshore. Daniel había estado moviendo mercancía ilegal a través de la frontera sistemáticamente, probablemente trabajando para una organización criminal más grande que utilizaba su empresa legítima como fachada. Miguel llamó a Verónica y le compartió sus hallazgos. Le dijo que la situación era peor de lo que habían imaginado inicialmente. Daniel no era solo un empresario corrupto que evadía impuestos, era un criminal activo involucrado en actividades que ponían en riesgo vidas humanas. Y si realmente había fingido su muerte, entonces eso significaba que la organización para la que trabajaba probablemente también estaba al tanto del plan. Miguel le advirtió a Verónica que necesitaban ser extremadamente cuidadosos de ahí en adelante. Si las personas equivocadas descubrían que ella estaba investigando, su vida correría peligro real. Verónica sintió miedo por primera vez desde que todo esto comenzó. Hasta ese momento había estado operando con pura adrenalina y determinación, pero ahora la realidad de la situación comenzaba a asentarse. Ella estaba metida en algo mucho más grande y peligroso de lo que había anticipado. Le preguntó a Miguel si deberían ir a la policía con toda la información que habían recopilado. Él le dijo que todavía no,
que necesitaban más evidencia concreta antes de involucrar a las autoridades. Además, si había corrupción policial involucrada, como frecuentemente ocurría en casos de crimen organizado transfronterizo, entonces acudir a la policía podría alertar a las personas equivocadas y poner en peligro la investigación. La reunión con Claudia estaba programada para esa tarde en un parque público cerca del centro de San Diego. Verónica llegó 15 minutos antes de la hora acordada, acompañada de Miguel. Se sentaron en una banca bajo la sombra de un árbol y esperaron. A las 3 en punto, Claudia apareció caminando por el sendero del parque. Vestía jeans, una blusa blanca sencilla y lentes de sol grandes que ocultaban sus ojos. Se sentó en la banca frente a Verónica y durante un largo momento ninguna de las dos mujeres habló. Finalmente, Verónica rompió el silencio. Le dijo a Claudia que no estaba ahí para juzgarla ni para pelear, que solo quería entender qué había sucedido realmente con Daniel. Claudia se quitó los lentes de sol y Verónica pudo ver que sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Claudia comenzó a hablar con voz entrecortada. Le contó a Verónica todo sobre su relación con Daniel, cómo se habían conocido, cómo él la había cortejado, las promesas que le había hecho. Le dijo que ella nunca había querido ser la otra mujer, que Daniel le había asegurado una y otra vez que su matrimonio estaba terminado, que solo era cuestión de tiempo antes de que se divorciara. Claudia admitió que había sido una tonta por creerle, que debió haber sabido que un hombre casado siempre tiene excusas para no dejar a su esposa. Verónica escuchó todo sin interrumpir, aunque cada palabra era como un puñal clavándose en su corazón. Cuando Claudia terminó de hablar, Verónica le hizo una pregunta directa. ¿Creía ella que Daniel había fingido su muerte? Claudia respondió con honestidad brutal. Dijo que no lo sabía con certeza, pero que definitivamente era posible. Daniel había estado actuando cada vez más extraño en las últimas semanas. Había mencionado la posibilidad de desaparecer y comenzar de nuevo en otro lugar. Pero si realmente había fingido su muerte, entonces eso significaba que las había traicionado a ambas, que había jugado con sus sentimientos y las había usado para sus propios fines egoístas. Las dos mujeres se miraron y en ese momento compartieron un entendimiento silencioso. Ambas habían sido víctimas del mismo hombre. Ambas habían sido engañadas y manipuladas. Verónica extendió su mano y Claudia la tomó. No era perdón exactamente, pero era un reconocimiento de su dolor compartido. Miguel observó este intercambio desde cierta distancia, permitiendo que las dos mujeres tuvieran su momento. Después se acercó y les dijo que necesitaban trabajar juntas si querían descubrir la verdad. Claudia estuvo de acuerdo. Ella también quería respuestas, también quería saber si el hombre que había amado realmente estaba muerto o si todo había sido una elaborada mentira. La primera llamada llegó a las 2 de la mañana. El teléfono de Verónica vibró sobre la mesita de noche, sacándola de un sueño inquieto. Ella contestó sin mirar la pantalla, pensando que tal vez era Miguel con alguna noticia urgente. Pero al otro lado de la línea solo había silencio. Un silencio pesado y amenazante que hizo que se le erizara la piel. Después escuchó una respiración lenta y deliberada, como si alguien estuviera saboreando su miedo. Verónica preguntó quién era, pero no obtuvo respuesta. La llamada se cortó abruptamente. Ella se quedó sentada en la cama, con el corazón latiendo aceleradamente, tratando de convencerse de que había sido solo una equivocación. Pero en el fondo, sabía que no era así. La segunda llamada llegó al día siguiente mientras Verónica conducía hacia su galería de arte. Esta vez una voz distorsionada, probablemente usando algún tipo de modulador electrónico, le dijo con tono frío que dejara de hacer preguntas, que olvidara todo lo que había descubierto y que siguiera adelante con su vida. Cuando Verónica intentó responder, la voz la interrumpió bruscamente. Le advirtió que los accidentes suceden todos los días en San Diego,
que sería una lástima que ella sufriera uno. Después, la llamada terminó. Verónica detuvo el auto a un lado de la carretera. Las manos le temblaban tanto que no podía sostener el volante. Marcó inmediatamente el número de Miguel y le contó lo sucedido. Él le dijo que regresara a casa de inmediato, que no fuera a la galería y que no saliera sola hasta que él llegara. Cuando Miguel arribó a la casa de Verónica 1 hora después, traía consigo un técnico en seguridad que era de su confianza. Entre los dos, revisaron el teléfono de Verónica, instalaron aplicaciones para rastrear llamadas y configuraron sistemas de alerta. El técnico también revisó la casa completa buscando dispositivos de vigilancia ocultos. Para sorpresa de todos, encontró 2 micrófonos diminutos, uno en la sala y otro en el estudio de Daniel. Alguien había estado escuchando todas las conversaciones que Verónica había tenido en su propia casa. El técnico removió los dispositivos con cuidado y los guardó como evidencia. Miguel le dijo a Verónica que la situación era más seria de lo que habían pensado. Quienquiera que estuviera detrás de esto tenía recursos considerables y no tenía miedo de usar tácticas de intimidación. Durante los días siguientes, Verónica comenzó a notar algo más perturbador. Cuando salía de su casa, un Chevrolet Tahoe negro con vidrios polarizados aparecía a cierta distancia y la seguía discretamente. Al principio pensó que eran sus nervios jugándole una mala pasada, pero después de confirmarlo en 3 ocasiones diferentes, ya no quedó duda. Alguien la estaba vigilando constantemente. Miguel contrató a un investigador privado, un exagente del FBI llamado Robert Chen, para que investigara quién estaba detrás de la camioneta negra. Chen logró obtener el número de placas y rastrearlas hasta una empresa de seguridad privada con sede en Chula Vista, cerca de la frontera con México. Esa empresa tenía reputación de ofrecer servicios poco convencionales a clientes que preferían operar en las sombras. Mientras tanto, Miguel continuaba profundizando en la investigación de los asuntos financieros de Daniel. Fue entonces cuando hizo un descubrimiento que cambió completamente el panorama de la situación. Revisando documentos de seguros archivados en bases de datos públicas, Miguel encontró que Daniel había contratado una póliza de seguro de vida por $5 millones apenas 6 semanas antes de su supuesto accidente. La beneficiaria era Verónica. Lo extraño era que Daniel nunca le había mencionado nada sobre esa póliza. También era sospechoso el momento. ¿Por qué un hombre aparentemente saludable de 45 años contrataría repentinamente un seguro millonario? Miguel consultó con un experto en fraudes de seguros que le explicó que esta era una señal de alerta clásica. Muchas veces, cuando alguien planea fingir su muerte o cuando alguien más planea asesinarlo, se contratan pólizas grandes poco antes del evento para maximizar el beneficio económico. Miguel compartió esta información con Verónica durante una reunión en su casa. Ella se quedó helada. Le dijo que Daniel nunca mencionó nada sobre contratar un seguro nuevo. De hecho, ella pensaba que la única póliza que tenían era una pequeña de $100,000 que habían contratado años atrás cuando compraron la casa. La existencia de esta póliza millonaria planteaba preguntas aterradoras. Daniel la había contratado porque planeaba fingir su muerte y quería asegurarse de que Verónica estuviera financieramente protegida. O alguien más sabía de la póliza y había visto en la muerte de Daniel una oportunidad para enriquecerse. Verónica decidió entonces contactar nuevamente a Claudia. Necesitaba saber si Daniel le había mencionado algo sobre seguros de vida o planes a futuro. Se reunieron en un restaurante discreto en el barrio de Normal Heights. Claudia llegó usando una peluca rubia y lentes oscuros, claramente nerviosa de ser vista en público con Verónica. Cuando se sentaron, Verónica le preguntó directamente si Daniel alguna vez había hablado de seguros. Claudia pensó por un momento y después recordó algo. Le dijo que aproximadamente 2 meses antes del accidente, Daniel
Le había preguntado de manera casual qué haría ella si él muriera repentinamente. Claudia pensó que era una pregunta morbosa y extraña, pero Daniel insistió. Le preguntó si ella estaría bien económicamente, si tendría dinero suficiente para seguir adelante. Después mencionó que había estado pensando en su propia mortalidad, en asegurarse de que las personas que amaba estuvieran protegidas. En ese momento, Claudia no le dio mucha importancia a la conversación, pero ahora todo cobraba un significado siniestro. Claudia también le reveló algo más a Verónica. Le contó que en las últimas semanas, antes del accidente, Daniel había actuado cada vez más paranoico. Revisaba su auto constantemente como si pensara que alguien había colocado un rastreador o una bomba. Cambiaba de rutas frecuentemente cuando conducía. Miraba por encima del hombro todo el tiempo. Una noche, después de hacer el amor, Daniel le confesó que sentía que alguien lo quería muerto. Cuando Claudia le preguntó quién, él simplemente negó con la cabeza y dijo que mientras menos supiera ella, más segura estaría. Le hizo prometer que si algo le pasaba, ella no buscaría venganza ni intentaría descubrir la verdad. Le dijo que las personas involucradas eran extremadamente peligrosas y que no tenían escrúpulos. Esa conversación confirmó las sospechas de Verónica. Daniel sabía que su vida estaba en peligro. La pregunta era si logró fingir su muerte a tiempo o si realmente lo asesinaron. Miguel decidió que era momento de obtener el reporte forense oficial del accidente. Utilizó sus contactos en el departamento médico del condado y después de varios días de insistencia, logró que un empleado simpatizante le facilitara una copia del reporte. Lo que encontró ahí fue revelador y perturbador a partes iguales. El reporte indicaba que el cuerpo recuperado de la camioneta incendiada estaba carbonizado hasta el punto de ser irreconocible. No fue posible obtener huellas dactilares utilizables ni realizar una identificación dental concluyente porque los dientes estaban demasiado dañados por el calor extremo. La identificación oficial se había hecho únicamente mediante los objetos personales encontrados en el cuerpo. Un reloj Rolex con las iniciales de Daniel grabadas, su anillo de matrimonio y una cartera con su licencia de conducir y tarjetas de crédito. No se había realizado ninguna prueba de ADN porque, según el reporte, no había sido considerada necesaria, dada la evidencia circunstancial. Miguel sabía que esto era altamente irregular. En casos de muerte violenta con cuerpo irreconocible, el protocolo estándar requería confirmación mediante ADN. Más sospechoso aún era el hecho de que el detective asignado inicialmente al caso, un veterano llamado Richard Kowalski, con 20 años de experiencia en homicidios, había sido transferido misteriosamente a una oficina en el norte de California apenas una semana después de que el caso fue cerrado como accidente. Miguel intentó contactar al detective Kowalski, pero descubrió que su nuevo número telefónico no aparecía en ninguna base de datos pública. Era como si alguien hubiera querido sacarlo de circulación rápidamente. Miguel compartió todos estos hallazgos con Verónica y con Robert Chen, el investigador privado. Los tres se reunieron para analizar la situación. Chen sugirió que necesitaban investigar más a fondo a Adrián, el hermano de Daniel. Si había alguien con motivo, medios y oportunidad para orquestar la muerte de Daniel, ese alguien era Adrián. Miguel se puso a trabajar inmediatamente. Utilizó sus habilidades de periodismo de investigación para acceder a registros financieros, reportes crediticios y bases de datos legales. Lo que descubrió fue explosivo. Adrián Rojas estaba en serios problemas financieros. Tenía deudas de juego por más de $2 millones, con varios casinos en Las Vegas y con prestamistas privados que no eran conocidos por su paciencia. También había sacado múltiples préstamos contra su casa, su oficina de abogados y hasta contra las propiedades de la familia. El negocio familiar de importación que Daniel manejaba
también estaba al borde de la quiebra, con deudas acumuladas a proveedores, bancos y la agencia tributaria. Adrián era uno de los socios minoritarios del negocio y legalmente era corresponsable de esas deudas. Si la empresa quebraba, Adrián podría perderlo todo y hasta enfrentar acciones legales. Pero había algo más interesante. Miguel descubrió que Adrián era el albacea del testamento de Daniel. Eso significaba que él tendría control sobre todos los bienes de su hermano hasta que fueran distribuidos según las disposiciones testamentarias. También descubrió que Daniel había nombrado a Adrián como beneficiario secundario en algunas de sus cuentas bancarias y propiedades después de Verónica. Si algo le sucediera a Verónica o si ella rechazara la herencia, todo iría a parar a manos de Adrián. La imagen que emergía era clara y aterradora. Adrián tenía todas las razones del mundo para querer a su hermano muerto. Con el seguro de vida millonario, las propiedades, las cuentas bancarias y potencialmente el negocio de importación, Adrián podría pagar todas sus deudas y salvarse de la ruina financiera. Pero para que el plan funcionara perfectamente, necesitaba que la muerte de Daniel pareciera un accidente y necesitaba que Verónica no hiciera demasiadas preguntas. Las llamadas amenazantes, la vigilancia constante, todo apuntaba a Adrián, tratando de intimidar a Verónica para que aceptara la versión oficial y cobrara el seguro sin investigar más. Verónica sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No solo su esposo la había traicionado con una amante y con negocios criminales, sino que ahora parecía que su propio cuñado podría haber orquestado su asesinato por dinero. Era demasiado para procesar. Esa noche, sola en su casa, Verónica abrió una botella de vino tinto y se sentó en el patio trasero mirando las estrellas. Pensaba en todos los momentos felices que había compartido con Daniel, en las risas, los viajes, los sueños que habían construido juntos. Todo había sido una mentira. Cada sonrisa, cada te amo, cada promesa de un futuro juntos, todo falso. Miguel la llamó entrada la noche. Le dijo que habían reunido suficiente evidencia como para acudir a las autoridades. Tenían los documentos de las cuentas offshore, el reporte forense con irregularidades, la información sobre las deudas de Adrián y las amenazas que Verónica había recibido. Pero Verónica le pidió que esperara un poco más. Ella quería confrontar a Adrián directamente, quería mirarlo a los ojos y escuchar la verdad de su propia boca. Miguel trató de disuadirla, argumentando que era peligroso, pero Verónica ya había tomado su decisión. Había vivido demasiado tiempo en la ignorancia y ahora necesitaba respuestas definitivas. Al día siguiente, Verónica condujo hasta la oficina de abogados de Adrián en el centro de San Diego. Entró sin cita previa, ignorando las protestas de la recepcionista, y irrumpió en la oficina privada de su cuñado. Adrián estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, hablando por teléfono. Cuando vio a Verónica parada en la puerta con expresión determinada, terminó rápidamente la llamada. Ella cerró la puerta detrás de sí y se acercó al escritorio. Sin preámbulos, le dijo que sabía todo. Sabía sobre sus deudas de juego, sobre la quiebra inminente del negocio familiar, sobre el seguro millonario y sobre las irregularidades en el reporte forense. Le preguntó directamente si él había matado a Daniel. Adrián se puso de pie lentamente. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias. Después de un largo silencio, finalmente habló. Le dijo a Verónica que no tenía idea de lo que estaba hablando, que sus acusaciones eran ridículas y peligrosas, pero su voz temblaba ligeramente, traicionando su nerviosismo. Verónica no se dejó intimidar. Sacó su teléfono y le mostró copias de todos los documentos que Miguel había recopilado. Le dijo que tenían suficiente evidencia para ir a la policía y que él pasaría el resto de su vida en prisión por asesinato y fraude de seguros. La expresión de Adrián cambió entonces. La máscara de confianza se resquebrajó
y lo que apareció debajo fue miedo puro. Él se desplomó en su silla y se cubrió el rostro con las manos. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Admitió que sí, estaba desesperado por dinero, que los prestamistas lo estaban amenazando, que iba a perderlo todo, pero juró que él no había matado a Daniel. Le dijo a Verónica que había algo mucho más grande sucediendo, algo que involucraba a personas con poder real, personas conectadas tanto en Estados Unidos como en México. Le advirtió que si ella continuaba investigando, no solo pondría en peligro su propia vida, sino también las vidas de todos los que la rodeaban. Adrián finalmente cedió bajo la presión. Se levantó de su silla con movimientos temblorosos y caminó hacia un archivero de metal ubicado en la esquina de su oficina. Sacó una llave pequeña de su bolsillo y abrió el cajón inferior. De ahí extrajo una carpeta gruesa y la colocó sobre el escritorio frente a Verónica. Le dijo con voz apagada que lo que estaba a punto de mostrarle cambiaría todo lo que ella creía saber. Verónica abrió la carpeta con manos temblorosas y comenzó a revisar los documentos. Había contratos firmados con nombres que ella no reconocía, transferencias bancarias a cuentas en Brasil y Argentina. Y lo más impactante de todo, un contrato con una empresa especializada en crear identidades falsas y documentos de viaje fraudulentos. Adrián se sentó pesadamente y comenzó a hablar. Le explicó a Verónica que Daniel no había muerto en ningún accidente. Todo había sido cuidadosamente planeado. Su hermano estaba metido en problemas serios con una organización criminal transfronteriza conocida como Los Herederos, un cártel que controlaba rutas de tráfico entre Tijuana y San Diego. Daniel les debía más de $3 millones por un cargamento que supuestamente se perdió durante un operativo de la aduana. Pero la verdad era que Daniel había robado ese cargamento y lo había vendido por su cuenta, pensando que podría engañar a la organización. Se equivocó terriblemente. Cuando los herederos descubrieron la traición, pusieron precio a su cabeza. Daniel sabía que tenía dos opciones: morir o desaparecer. Eligió la segunda. Verónica escuchaba con incredulidad. Le preguntó a Adrián cómo sabía todo eso y por qué había guardado silencio. Adrián respondió que Daniel acudió a él desesperado, pidiéndole ayuda para planear su desaparición. Al principio se negó, pero Daniel lo chantajeó. Le dijo que si no lo ayudaba, revelaría que Adrián había estado lavando dinero a través de su bufete de abogados durante años, lo cual lo llevaría directamente a prisión. Adrián no tuvo opción. Usó sus contactos legales y del submundo para ayudar a Daniel a contratar a un especialista en desapariciones, un hombre conocido solo como el Arquitecto, que por $100,000 podía hacer que cualquiera se esfumara sin dejar rastro. El plan era elaborado, pero simple. Necesitaban un cuerpo que pasara por el de Daniel. El arquitecto consiguió el cadáver de un hombre sin identificar de edad y complexión, similares a través de contactos en la morgue de Tijuana. Ese cuerpo fue colocado en la camioneta de Daniel con sus objetos personales. El vehículo fue lanzado por un barranco en una carretera solitaria y después incendiado para destruir cualquier evidencia forense. Adrián utilizó su influencia como abogado prominente para presionar a las autoridades a cerrar el caso rápidamente como accidente. También se aseguró de que el detective Kowalski, quien había comenzado a hacer preguntas incómodas, fuera transferido inmediatamente. Verónica sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Todo había sido una mentira desde el principio. Le preguntó a Adrián dónde estaba Daniel ahora. Él negó con la cabeza. Le dijo que no lo sabía con certeza, que el plan era que Daniel cruzara a México, después volara a Brasil usando un pasaporte falso y desde ahí comenzara una nueva vida. Se suponía que nunca más tendrían contacto. Verónica entonces le preguntó sobre el seguro de vida millonario. Adrián admitió
que esa había sido idea de Daniel. Quería asegurarse de que ella estuviera bien económicamente después de su desaparición. Era su forma retorcida de cuidarla incluso mientras la abandonaba. Pero algo en la historia no cuadraba. Verónica le preguntó sobre Claudia. Adrián guardó silencio por un momento demasiado largo. Finalmente admitió que Claudia también estaba involucrada en el plan. Ella y Daniel habían planeado reunirse en Sudamérica una vez que todo se calmara. El seguro de vida era para Verónica, pero Daniel había estado transfiriendo dinero de las cuentas offshore a una cuenta nueva que compartiría con Claudia. Verónica sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo su esposo la había traicionado con una amante, no solo había fingido su muerte, sino que había planeado huir con la otra mujer mientras dejaba a Verónica creyendo que estaba muerta. Verónica salió de la oficina de Adrián como zombi. No podía procesar todo lo que acababa de escuchar. Subió a su auto y simplemente se quedó sentada ahí, con las manos sobre el volante, mirando al vacío. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje contenía solo una dirección: Motel Frontera, habitación 12, San Isidro. Después, un segundo mensaje: ven sola si quieres la verdad. Verónica miró el teléfono con el corazón acelerado. Sabía que debería llamar a Miguel, que no debería ir sola a un lugar desconocido. Pero algo dentro de ella, una mezcla de rabia y desesperación, la impulsó a encender el motor y conducir hacia la frontera. San Isidro era el último barrio de San Diego antes de cruzar a Tijuana. El Motel Frontera era un establecimiento viejo y destartalado, el tipo de lugar donde la gente pagaba en efectivo y no hacía preguntas. Verónica estacionó su auto y caminó hacia la habitación 12 con pasos que parecían moverse por voluntad propia. Tocó la puerta 3 veces. Hubo un silencio largo. Después, escuchó pasos acercándose y la puerta se abrió lentamente. Lo que vio al otro lado la dejó sin aliento. Ahí estaba Daniel, vivo, de pie frente a ella con barba de varios días, el cabello más largo y despeinado, ropa arrugada y ojos que revelaban noches sin dormir. Por un momento ninguno de los dos habló. Verónica sentía que estaba en un sueño, o más bien en una pesadilla. Daniel dio un paso atrás y le hizo señas para que entrara. Ella lo hizo, cerrando la puerta detrás de sí. La habitación era pequeña y olía a humedad. Una cama deshecha, una televisión vieja y cortinas raídas. Daniel se sentó en el borde de la cama y le indicó a Verónica que tomara la única silla disponible. Ella permaneció de pie, con los brazos cruzados, esperando. Daniel comenzó a hablar con voz ronca. Le dijo que sentía mucho todo lo que había pasado, que nunca quiso lastimarla. Verónica soltó una risa amarga. Le preguntó cómo esperaba que creyera algo de lo que dijera después de todas las mentiras. Daniel bajó la mirada. Admitió que había sido un cobarde, que había tomado decisiones egoístas y ahora estaba pagando el precio. Le explicó que todo había comenzado años atrás, cuando su negocio legítimo comenzó a tener problemas financieros. Un contacto en Tijuana le ofreció una solución fácil: usar sus rutas de importación establecidas para mover mercancía especial que pagaba mucho mejor. Al principio era solo contrabando menor, productos electrónicos sin declarar para evitar impuestos. Pero después, la organización comenzó a pedirle que moviera cosas más peligrosas. Para cuando quiso salirse, ya era demasiado tarde. Estaba atrapado. Verónica escuchó sin interrumpir, aunque cada palabra era como veneno. Daniel continuó. Le contó que la deuda de 3 millones había sido real, que los herederos realmente querían matarlo. Pero después, su historia tomó un giro inesperado. Admitió que cuando se dio cuenta de que su vida estaba en peligro, vio una oportunidad. Podía fingir su muerte, cobrar el seguro a través de Verónica y desaparecer con suficiente dinero para comenzar de nuevo.
Le dijo que había contactado a Claudia y le había propuesto el plan. Ella aceptó porque creía que realmente la amaba, que realmente iban a estar juntos. También involucró a Adrián porque necesitaba su experiencia legal y sus contactos. Verónica sintió náuseas. Le preguntó con voz temblorosa si alguna vez la había amado realmente. Daniel levantó la vista y por un momento ella vio algo parecido a remordimiento en sus ojos. Él le dijo que al principio sí, que los primeros años de su matrimonio habían sido reales, pero con el tiempo se había distanciado. Se había perdido en el mundo del dinero fácil y las emociones falsas. Conocer a Claudia había sido como un escape, una fantasía donde podía ser alguien diferente. Verónica sacudió la cabeza con lágrimas corriendo por sus mejillas. Le dijo que era un monstruo, que había destruido su vida por egoísmo puro. Daniel se puso de pie y trató de acercarse a ella. Verónica retrocedió bruscamente. Él levantó las manos en señal de rendición. Después dijo algo que hizo que el mundo de Verónica se detuviera completamente. Le confesó que el plan original no era solo cobrar el seguro y desaparecer. El plan era más oscuro. Verónica estaba destinada a ser culpada del fraude. Habían plantado evidencia que la vincularía con la falsificación de su muerte. La idea era que después de cobrar el seguro, se descubriría que el cuerpo no era de Daniel. Las autoridades investigarían y todas las pistas apuntarían a Verónica como la cerebro detrás del fraude. Ella iría a prisión, mientras Daniel y Claudia vivían tranquilamente en Brasil con el dinero del seguro y las cuentas offshore. Verónica sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en la silla, incapaz de seguir de pie. Le preguntó con voz rota por qué le estaba contando todo eso ahora. Daniel respondió que porque algo había salido terriblemente mal. Claudia lo había traicionado. Ella y Adrián habían estado trabajando juntos desde el principio, planeando quedarse con todo el dinero. Habían modificado el plan sin que Daniel lo supiera. En lugar de reunirse con él en Brasil, Claudia había desaparecido con las transferencias de las cuentas offshore. Adrián había bloqueado el acceso de Daniel a los fondos restantes. Ahora él estaba atrapado en ese motel sórdido, sin dinero, sin identidad real y con los herederos todavía buscándolo porque habían descubierto que su muerte era falsa. Daniel le rogó a Verónica que lo ayudara. Le dijo que ella era la única persona que podía sacarlo de ese infierno. Si ella iba a la policía y contaba la verdad, él podría testificar contra Adrián y Claudia. Podría obtener protección de testigos. Pero Verónica lo miró con una mezcla de asco y lástima. Se puso de pie lentamente. Le dijo que él había cavado su propia tumba y que ahora tendría que acostarse en ella. Le dijo que había destruido 15 años de su vida, que la había usado como peón en su juego enfermo, que había planeado enviarla a prisión por sus propios crímenes. No merecía su ayuda ni su compasión. Verónica caminó hacia la puerta. Daniel la llamó desesperadamente, le suplicó que reconsiderara. Pero ella abrió la puerta sin mirar atrás. Salió al estacionamiento del motel, donde el sol de la tarde le pegaba en el rostro. Subió a su auto y condujo sin rumbo durante horas. Finalmente se detuvo en un mirador con vista al Océano Pacífico. Se quedó ahí sentada mientras el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura. Pensó en todo lo que había perdido, en la vida que creyó tener y que resultó ser solo humo y espejos. Tomó su teléfono y llamó a Miguel. Cuando él contestó, ella simplemente dijo que necesitaba verlo, que tenía algo importante que contarle. Miguel le preguntó si estaba bien. Verónica respondió con honestidad brutal. No estaba bien. Probablemente nunca volvería a estar bien. Pero al menos ahora conocía la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir en la mentira. Acordaron reunirse en la casa de Verónica. Ella condujo de regreso lentamente, procesando todo. Sabía lo que tenía que hacer ahora.
Iría a las autoridades, contaría toda la historia, entregaría todas las pruebas. Daniel, Claudia y Adrián pagarían por lo que habían hecho. Ella no obtendría justicia completa, el daño ya estaba hecho, pero al menos podría empezar a reconstruir su vida sobre cimientos de verdad en lugar de mentiras. La historia de Verónica nos enseña una de las lecciones más difíciles pero necesarias de la vida. La verdad, por dolorosa que sea, siempre será mejor que vivir en la comodidad de una mentira. Verónica pasó 15 años construyendo una vida que creía real, amando a un hombre que pensaba conocer, confiando en personas que consideraba su familia. Cuando todo se derrumbó, cuando descubrió que cada sonrisa había sido falsa y cada promesa había sido vacía, tuvo dos opciones: hundirse en la desesperación o levantarse con la fuerza que solo da conocer la verdad. Muchas veces en la vida nos aferramos a ilusiones porque la realidad nos asusta. Preferimos creer en la versión bonita de las cosas, en las palabras dulces de quienes nos rodean, en la idea de que las personas que amamos nunca nos harían daño. Pero la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en enfrentarlo de frente, en tener el valor de hacer las preguntas difíciles y de aceptar las respuestas incómodas. Verónica pudo haber decidido quedarse en la ignorancia, cobrar el seguro, mudarse lejos y fingir que nada había pasado. Pero ella eligió el camino más difícil: buscar la verdad sin importar el costo. Esta historia también nos recuerda que las personas no siempre son lo que parecen. Daniel era el esposo respetable, el empresario exitoso, el hombre que todos admiraban. Pero detrás de esa fachada había un criminal, un mentiroso y un manipulador capaz de planear la destrucción de su propia esposa para salvar su pellejo. Adrián era el cuñado protector, el abogado prominente, pero resultó ser cómplice de una conspiración cruel. Claudia parecía ser la amante enamorada, pero era otra manipuladora buscando su propio beneficio. En un mundo lleno de máscaras, debemos aprender a mirar más allá de las apariencias y confiar en nuestros instintos cuando algo no se siente correcto. Pero quizás la lección más poderosa de esta historia es sobre la reconstrucción. Verónica lo perdió todo: su matrimonio, su confianza, su sentido de identidad, 15 años de su vida. Pero al final, cuando se sentó frente al océano viendo el atardecer, tomó una decisión fundamental. No permitiría que las acciones de otros definieran su futuro. Eligió buscar justicia, eligió reconstruirse sobre cimientos de verdad, eligió seguir adelante. Y eso es lo que todos debemos recordar cuando la vida nos golpea. No importa cuántas veces nos derriben, siempre podemos elegir levantarnos. No importa cuántas mentiras nos hayan dicho, siempre podemos elegir vivir en la verdad. No importa cuánto dolor hayamos sufrido, siempre podemos elegir sanar. La traición duele, la mentira destruye, pero lo que hacemos después de descubrir la verdad es lo que realmente define quiénes somos. Verónica pudo haberse convertido en una víctima para siempre, pero eligió convertirse en una sobreviviente. Esa es la lección que todos debemos llevar en nuestros corazones. Cuando la vida te quite todo, cuando descubras que lo que creías real era solo una ilusión, tienes el poder de decidir tu próximo capítulo. Puedes elegir la amargura o puedes elegir la sabiduría. Puedes elegir el rencor o puedes elegir la liberación. Puedes elegir quedarte atrapado en el pasado o puedes elegir construir un futuro mejor. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles, como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.